Realmente un placer compartir esta tarde temas económicos, financieros, administrativos, esto que nos apasiona, ¿verdad? Porque los temas financieros, económicos, presupuestarios y todo lo que guarda relación con el manejo de las finanzas, siempre es grato tocarlo e ir profundizando, ¿verdad? Independientemente a la rama y a la carrera que hayamos escogido y que hayamos abrazado. Decía un maestro nuestro que todos somos administradores, economistas y proyectistas dentro de nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un poco algunos conceptos e ir tocando algunos que nos van a ayudar a mejorar justamente eso, ¿verdad? Vemos que muchos emprendimientos quedan truncados por el camino, muchas veces por esa falta de experiencia, por conocer el mercado, cómo funciona. Entonces, justamente estos cursos es para ese menester, ¿verdad? Para poder conocer un poco los detalles que hay detrás de la oferta y la demanda, detrás de la economía, detrás del mercado. Entonces, en esta clase vamos a dar 3 unidades. La primera, que vamos a hablar un poco de emprendedurismo, ¿verdad? Primero definiendo qué es el emprendedurismo, ¿verdad? Cuando hablamos de emprender, podemos hablar que el emprendedurismo es la forma en que vamos a emprender una idea, un proyecto. ¿Dónde nacen las grandes inversiones? ¿Dónde aparecen? Y en una idea, ¿verdad? En una idea, en un sueño, en donde decimos, mira, ¿cómo quiero yo algún día tener mi propio negocio, mi propia actividad económica? Entonces, ahí nosotros visionamos lo que queremos, ¿verdad? Visionamos a dónde queremos llegar, ¿verdad? Ahora, eso después tiene un camino que recorrer, ¿no es cierto? Del sueño a la realidad es un camino que hay que recorrer a través de un plan, a través de un mercadeo, a través de conocer el mercado, a través de conocer a dónde apunta nuestro proyecto, a qué segmento le vamos a atacar, cuál es nuestro universo meta, cuál es nuestro target, como le suelen decir, a dónde apunta mi emprendimiento. Entonces, por eso siempre debemos partir de lo que se llama dentro de la rama del emprendedurismo, lo que se llama un plan de negocios. Especialmente un plan de negocios. Cuando ahora va a entrar el nuevo gobierno con las empresas públicas, por ejemplo, yo les cuento que ahora que va a entrar el nuevo gobierno, entra y los entrantes ya están viendo un plan de negocios, como para ver hacia dónde vamos a redireccionar el negocio, por ejemplo, especialmente nuestras empresas públicas, las que venden combustible, energía eléctrica. Si bien la energía eléctrica es un poco universal, no hay, está lo ya copado en todo el mercado, ¿verdad? Pero el mercado del combustible, el mercado de la cementera estatal y otras que necesitan de un plan de negocio. Copaco, que hoy en día está pasando por una mala situación económica y financiera, también lo mismo, ¿verdad? Tienen que prever un plan de acción, un plan de negocio, hacia dónde vamos a apuntar, ¿verdad? Ustedes verán que Copaco, por ejemplo, en su momento planteó la famosa línea alta, ¿verdad? Como una estrategia para redireccionar su mercado, para buscar otro segmento, para buscar otro universo, para poder expandir su negocio. Entonces, el plan de negocio ayudan a operar, es decir, qué es lo que queremos hacer para llegar a tener la rentabilidad que queremos y para poder permanecer en el mercado. El mercado, como bien lo decía Adam Smith, el padre de la ciencia económica, decía que el mercado atrás tiene una mano invisible que actúa como si fuera dirigido para obtener lo mejor para todos. El mercado a veces es cruel. Si no nos ayornamos o si no hacemos bien las cosas, el mismo mercado te va sacando de la ruta, te va sacando del camino. Entonces, por eso es importante tener unas acciones a llevar adelante y ese es el plan de negocio.
También los planes de negocios pueden ayudar a obtener financiamiento o atraer nuevos socios, ¿verdad? Especialmente cuando hablamos de financiamiento. Generalmente el emprendimiento, el emprendedurismo está bien, el papel aguanta todo, ¿verdad? El papel generalmente aguanta todo, pero ¿de dónde vamos a sacar los recursos, el financiamiento para llevar adelante esa obra, ese emprendimiento? Generalmente puede ser un préstamo, puede ser un crédito, puede ser inyección de capital, puede ser cualquier fuente de financiamiento. Entonces, si yo tengo un plan, es como que yo me voy al banco y le digo, este es mi plan de negocios, préstame plata, yo quiero invertir. Entonces, los bancos miran, bueno, sí, te doy el crédito para que vos lleves adelante, pero me vas a dar tal garantía, me vas a dar tal seguridad de que me vas a retornar mi capital. Y esas son las cuestiones que hay que ir mirando, y ahí se mide también el grado de riesgo de la inversión. Si la inversión es muy riesgosa, generalmente te dan el préstamo, pero te cobran un poquito más de tasa de interés. Y si no es muy riesgosa, entonces te dan el dinero y vos vas desarrollando tu actividad económica. Entonces, permite muchísimo para conseguir financiamiento, es decir, la plata para poder invertir. Y los inversionistas desean tener la confianza de que su inversión va a ser rentable, ¿verdad? Por ejemplo, un plan de negocio. Nosotros emprendemos y decimos, ¿qué es lo que nosotros queremos? Por ejemplo, qué sé, vemos un universo de, supongamos, nosotros tenemos Paraguay, nosotros miramos la estadística, ahora vimos las estadísticas tanto del Instituto Nacional de Estadísticas, y vemos también los índices que arroja el Ministerio de Salud Pública, y vemos la gran cantidad de personas hipertensas, por dar un ejemplo, ¿no? Y esas personas hipertensas, nadie piensa en ellos en materia de provisión de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Qué le damos a ese segmento del mercado? Le damos alimentos saludables, le damos alimentos necesarios, un acompañamiento. Ahí hay un potencial de mercado que, si sabemos explotar, es un mercado bastante bueno, ¿verdad? Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, mirar un poco, conocer el mercado y ver hacia dónde vamos a apuntar. Por eso el plan de negocio es imprescindible para una organización, porque define y delimita las estrategias que vamos a llevar adelante, especialmente para el logro de los objetivos en un tiempo determinado. Ahí también hay que mirar mucho el retorno de la inversión, ¿verdad? ¿Cómo va a retornar eso que estoy invirtiendo hoy al terminar el proyecto? Y esto ayuda a visualizar escenarios, perspectivas, prepararse y tomar acciones. Por ejemplo, miramos un poco la inversión en base a un escenario, miramos cómo va a estar la economía dentro de un año, cómo va a estar dentro de 2 años, una perspectiva, una proyección, y en base a eso también ir solidificando nuestro plan de negocios. Bueno, si miramos un poco la estructura de un negocio, siempre es importante mirar un poco la estructura de un plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? Primero tengo que hacer un resumen ejecutivo. ¿Qué es el resumen ejecutivo? Todo lo que escribimos sobre algo resumido en una sola hoja. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos proveer alimentos saludables para el sector de hipertensos de la ciudad de Asunción o del departamento central, delimitar, establecer a dónde apuntamos. Luego tenemos la descripción del producto y su valor distintivo. Tenemos que evaluar el producto que vamos, describir el producto que vamos a ofrecer. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? Un combo de servicios, un kit de alimentos. ¿Qué es lo que vamos a ofrecerle a este segmento de mercado? Después, el mercado potencial. ¿Cuántas personas? Nosotros vemos las estadísticas y vemos que una gran parte de la población, en Asunción nada más, casi 600.000 personas detectadas son hipertensas, así, identificadas. Y los no identificados también. Entonces, vemos que tenemos un mercado potencial. También tenemos que ver la competencia. ¿Quién nos está compitiendo? ¿Quién está a nuestro lado
que va a competir con nosotros. Ustedes saben que en un mercado siempre hay la libre competencia. Entonces, ver quién es nuestro competidor. Si estamos solos, enhorabuena, no tenemos mucha competencia que digamos, ¿verdad? Pero si hay una competencia, primero tenemos que saber esa competencia, cómo está trabajando, especialmente en los costos de producción. Porque muchas veces muchas empresas quedan a mitad de camino porque no supieron administrar sus costos de producción. También el modelo de negocios y el plan financiero, cómo vamos a financiar nuestro proyecto, si es un proyecto a 5 años, si es un proyecto a 10 años, un proyecto a 2 años, ver cómo vamos a financiar, de dónde vamos a sacar los recursos. También equipo directivo y organización, una estructura, siempre un negocio necesita contar con una estructura, especialmente una estructura gerencial que le permita tomar decisiones rápidas y efectivas. El mercado no nos espera. Y el estado de desarrollo del plan de implantación, es decir, la implementación. Porque muchas veces planificamos, organizamos, pero a la hora de ejecutar nos trancamos. Entonces, ir también dando seguimiento a nuestro plan de implementación. ¿Cómo realizar un plan de negocios? En primer lugar, establecer el objetivo de tu plan, ¿sí? Establecer dónde apuntamos, a qué segmento de mercado apuntamos. ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Qué es nuestra expectativa de rentabilidad? Redactar la introducción y antecedentes de tu plan, fijar metas y objetivos. Todo plan de trabajo cuenta con una lista de recursos, pueden ser materiales, recursos humanos, financieros. Define las limitaciones, qué limitaciones tenemos, identifica las partes responsables, quiénes son los responsables de ejecutar el proyecto o el plan, y dejar siempre las estrategias por escrito. Eso es lo que nos dice cómo realizar un plan de negocios. Pasos para realizar un plan de negocios. Primero, un resumen ejecutivo. Eso es muy normal en un plan de negocios, porque el gerente que va a leer no te va a poner a leer 10 páginas. Vos en una página tenés que decirle todo lo que querés. Eso se llama resumen ejecutivo. Descripción del producto, análisis de mercado y competencia, el modelo de negocios, el estado de desarrollo del negocio, la estrategia de marketing que vamos a usar. Vamos a ver un poco más adelante las estrategias de marketing, las 4P de Porter, ¿verdad? Que vamos a ver un poco cómo se puede aplicar eso en nuestra empresa. Y un plan de contingencia en caso de que haya algún cambio en el escenario económico, ¿verdad? ¿Qué contingencia podemos tener? ¿Qué cambios podemos aplicar sobre la marcha cuando de repente tenemos situaciones, digamos, que nos altera totalmente el curso de acción de nuestro plan inicial? También mirar la viabilidad financiera y económica del proyecto. Esto es muy importante, la viabilidad financiera. Como les decía hace rato, todo comienza con un sueño, con una idea, pero de ahí a la práctica hay que mirar varios aspectos. Primero, establecer ese plan de negocios y luego ver la viabilidad financiera, si va a ser rentable, no va a ser rentable. De repente tenemos un producto muy caro, o a qué segmento de mercado apuntamos, cuál es el nivel socioeconómico del mercado a donde apuntamos. Entonces, mirar un poco esa viabilidad económica, porque eso determina el potencial que tiene un proyecto y la base sobre la que se va a edificar el negocio, si es rentable o no. Para determinar la viabilidad del negocio, la organización, es preciso analizar aspectos técnicos, económicos y comerciales con la finalidad de valorizar el retorno, cómo vamos a ir recuperando el capital invertido. En esto se usa mucho lo que se llama la TIR, ¿verdad? La tasa interna de retorno, para saber en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión que se ha desarrollado, que se ha hecho en un determinado proyecto. Algunos recuperan en el tercer año, otros en el quinto, otros en el octavo, otros en el año 10. O sea, hay proyecciones que se dan y eso se puede ya visualizar a través de la tasa interna de retorno. Un plan de viabilidad es una herramienta desde la que se analiza si un nuevo negocio o proyecto puede ser rentable económicamente, ¿verdad?
Por ejemplo, yo puedo ser muy fuerte en mi negocio en un determinado segmento, pero en otro segmento no puedo que sea flojito mi desempeño como producto, como calidad del producto, ¿verdad? Siempre en los casos de marketing se pone como ejemplo el Vic, ¿verdad? La marca Vic. Si ustedes ven, el fuerte de la marca Vic son los bolígrafos, ¿verdad? Pero no es su fuerte la maquinita de afeitar, por ejemplo, ¿verdad? No es ese su demanda adherida, pero no es el principal. Entonces va para un segmento económico muy de bajo poder adquisitivo, entonces se adecua un poco a los requerimientos y a las necesidades del mercado, ¿verdad? Entonces la viabilidad económica, mis maquinitas de afeitar Vic para un segmento de mercado, espectacular, pero si quiero proyectar un poco más alto, ya no es muy apreciado ese producto. ¿Por qué? Porque es muy económico, muy endeble, no se usa no es de uso general. Entonces hay que mirar esa parte de la viabilidad del proyecto. ¿En qué soy bueno? Por eso las ventajas comparativas. ¿En qué soy bueno? Y explotar en qué soy bueno, ¿verdad? Si yo soy bueno en producir bolígrafos, entonces ahí voy a apostar toda mi inversión. Y a lo mejor no tanto en lo que es la producción donde no soy bueno, donde estoy como un componente más dentro del mercado. También el informe de viabilidad financiera incluye el análisis de costo-beneficio del proyecto. Esto es un estudio que hay que hacer, el costo-beneficio. Si el beneficio es mayor al costo, al pelo. Pero si el costo es mayor al beneficio que voy a recibir, no es viable el proyecto. También el retorno esperado, se prevé cualquier riesgo financiero posible. Puede que una inversión salga mal, ustedes saben que la inversión tiene su riesgo, entonces hay que saber medirlo también. La tasa interna de retorno, o llamado también TIR, es el porcentaje de ingreso que se obtiene periódicamente debido a una inversión. ¿Cómo se determina? A través de los flujos de gastos futuros del proyecto menos la inversión inicial. Si el resultado de esta operación es positiva, se refleja una ganancia y si es al revés, una pérdida. El cálculo de la tasa interna de retorno es un indicador que permite conocer la rentabilidad del proyecto. También las fuentes de financiamiento son muy importantes, ¿verdad? Sabemos que en el Estado, por ejemplo, hay 3 grandes fuentes de financiamiento, ¿verdad? ¿Cómo se financia el Estado? A través de los impuestos, a través de las tasas, las contribuciones, también a través del endeudamiento interno, externo, colocaciones de bonos, préstamos, etcétera, los recursos institucionales. Lo mismo ocurre en el sector privado. También hay 2 fuentes de financiamiento, las internas y las externas. Cuando hablamos de las internas, hablamos de la autofinanciación, es decir, el aporte hecho por el propietario, es el que pone el capital, él pone la plata para llevar adelante el emprendimiento. O también puede ser algunos beneficios generados no distribuidos que también pueden formar parte del capital de la empresa. Las externas pueden ser las que se consiguen fuera de la empresa, tales como préstamos, créditos, leasing, subvenciones, etcétera, etcétera. Entonces, son maneras también de financiar el proyecto. Bueno, entonces el emprendedurismo per se, podemos decir que es la capacidad de elaborar y llevar a cabo proyectos transformando ideas en productos. Ideas en productos. Especialmente hoy en día está muy en boga los merchandising, por ejemplo. Los merchandising que se usa mucho, por ejemplo, una marca que quiere posicionarse dentro del mercado. Lo más difícil dentro de un negocio es posicionar la marca. ¿Qué significa eso? Instalar en la mente de la gente nuestra marca. Por eso ustedes ven que cada año, hace poco se hizo el último concurso Top of Mind, ¿verdad? Los productos top en cada rubro que está en la mente de la gente, ¿verdad? Bueno, hierba, pajarito, por dar un ejemplo, ¿verdad?
gaseosa, Pepsi, leche, Lactolanda, ¿verdad? Entonces cada uno va teniendo su marca y ese posicionamiento de marca es lo más difícil que hay porque necesita de un plan de trabajo, de un plan de acción para poder instalarse, ¿verdad? Entonces ahí entran los merchandising, ¿verdad? Los merchandising donde uno va y compra, por ejemplo, leche o cualquier otro producto o una hierba, entonces te regalan un llaverito, te regalan un calendario, te regalan un producto similar, o una bombilla, o una jarra, un termo. Eso es merchandising, es parte de la promoción del producto, ¿verdad? Entonces, es muy importante también valorar eso. También podríamos entender el emprendedurismo como la iniciativa para sugerir e implementar cambios en empresas que ya existen en el mercado. Por eso generalmente cuando hacemos las promociones, cuando queremos posicionar nuestro producto, siempre hacemos promociones, damos gratis el primer producto y luego ya se va, después ya es 2 por tanto y se van haciendo las promociones para poder ir instalando la marca en el mercado. Algunas características de las personas emprendedoras. En primer lugar, ser un buen comunicador. Esa es el gran secreto dentro de las empresas, la comunicación. Porque probablemente yo como gerente tenga muy buenas ideas, tenga muy buenas ideas, pero si no lo transmito, no llega a donde tiene que llegar. Sin embargo, cuando uno va transmitiendo de línea en línea, lo que se llama comunicación en línea, la gerencia general baja a la gerencia de ventas, la gerencia de ventas al operario, el operario al que vende. Entonces todos saben la política de la empresa, el objetivo de la empresa y se ponen la camiseta. ¿Cómo se llama eso? Compromiso. Entonces es muy importante ser un buen comunicador para que el empleado, el funcionario de esa empresa se sienta comprometido con los objetivos. Y cuando hay ganancia, él se siente también parte de esa ganancia. Es más, hay algunas empresas que como premio a su fidelidad, como premio a su entrega, le hace participar en las utilidades de la empresa. Tener capacidad de negociación, esto es muy importante, saber negociar. Negociar significa concertar acuerdos comerciales, acuerdos laborales, etcétera, etcétera. Tener una visión estratégica. Muchas veces el día a día no nos permite ver la visión estratégica. Muchas veces el día a día nos hace un poco miopes de ver el negocio estratégico, ¿verdad? Entonces cuando nos dimos cuenta ya pasó 10 años, pero no vemos cómo podemos ir apuntalando nuestro producto a lo largo del tiempo. Siempre es importante tener una visión estratégica hacia dónde vamos y apuntar a ese rumbo. Ser curioso, la curiosidad, la investigación significa eso. Investigar, ver nuevos productos, ver alianzas, poder concertar acuerdos muy importantes también. Ser innovador, permanentemente innovar. Innovar en todos los sentidos, ¿verdad? En el marketing, en la administración, en las promociones. Hay muchas formas de innovar dentro de una empresa. Saber trabajar en equipo. Trabajar en equipo es importante porque vemos que todos son útiles dentro de la organización. Entonces, hacen que todos empujen el carro hacia la misma dirección. Ser organizado es muy importante, ser un líder organizado, que la empresa sienta que el líder, el gerente general, el dueño, el administrador, sea una persona bien organizada. Porque cuando es un poco medio despelotado el gerente, entonces eso se refleja también en el cuerpo de la empresa. Y ser empático, ¿verdad? La empatía es muy importante. Las empresas coreanas practican mucho la empatía y los propios directivos se comprometen con los empleados en asistirle cuando están con problemas de salud, cuando los familiares están enfermos. Los directivos muestran esa empatía y eso ¿en qué redunda? Probablemente no hay un beneficio, no hay una inversión económica, pero sí una adhesión. ¿Por qué? Porque ese líder fue espontáneo, fue empático con su empleado. Y eso lleva a fidelidad.
Bueno, también el negocio, es muy importante el negocio, mira a tener una visión, una misión y un objetivo. ¿Qué es lo que declaramos con una visión? La visión, ¿verdad? De una empresa describe dónde quiere llegar. ¿Dónde quiere llegar? Mi visión, ¿a dónde quiero ir? ¿Verdad? ¿Cómo quiero ser percibido en el futuro? ¿Cómo quiero que los demás competidores me miren? O el mercado, ¿cómo quiero que me vea dentro de 5 o 10 años? Mi visión. Es una declaración inspiradora y motivadora que proporciona una dirección clara y establece expectativas para los empleados y los clientes. Los empleados y los clientes, ¿verdad? Antes, por ejemplo, esto significa una visión a dónde queremos llevar el negocio, ¿verdad? Hacia dónde apuntamos, dónde queremos estar dentro de 10, 15, 20 años. Eso es la visión. Y la misión es una declaración escrita en la que se describen la razón de ser de la compañía y su propósito u objetivo principal. Es una declaración de los principios corporativos para redactarse expresamente para cada empresa u organización. Por eso ustedes van a ver en las páginas web de las empresas una visión y una misión. ¿Dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? Y nuestra misión, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué nos comprometemos? ¿A qué es lo que damos de valor agregado al público en general? Y los objetivos del negocio, ¿verdad? Que son una meta predeterminada que una persona o una empresa planea lograr en un periodo específico. Por lo general, estos objetivos se dividen en corto y largo plazo, siempre mirando hacia adelante. Bueno, también es muy importante hacer el análisis del mercado. El análisis del mercado es muy importante. Eso significa que el análisis del mercado es una evaluación que permite determinar el tamaño del mercado, a qué segmento estamos apuntando. En particular, en tu industria, identificar los factores como el valor del mercado, la segmentación de clientes, identificar sus hábitos de compra, conocer a la competencia, el entorno económico, las tendencias actuales, las regulaciones. Por ejemplo, vámonos más a un caso muy típico, ¿verdad? Vamos a una marca, la Coca-Cola, por ejemplo. La Coca-Cola hace un análisis de mercado y dice, bueno, ¿quiénes son los que más compran esta bebida? Las familias. 3 litros le fabrica uno de 3 litros. Entonces, esa persona que vive sola, por ejemplo, entonces no vaya a comprar 3 litros, entonces tiene que ir a comprar, entonces le crearon la personal. Entonces, la marca fue analizando esa estructura y fue adecuando su producto al consumidor, al cliente. ¿Por qué? Porque no quiere perder ni un solo segmento del mercado. Probablemente si yo solamente tenía gaseosa de 3 litros, probablemente ese que vive solo no va a comprar el de 3 litros. Vaya a comprar de la competencia probablemente. ¿Por qué? Porque se le va a perder, se le va a desperdiciar. Una vez abierto ya no puedo mantener mucho tiempo porque se le va todo el gas, pierde la calidad, la sustancia, la consistencia, etc. ¿Se entiende? Entonces es muy importante ese análisis del mercado. Por eso que la Coca-Cola siempre se adecua. La personal que cuesta 1.000 guaraníes, por dar un ejemplo, ¿verdad? O una de mediano que es para de 350 centímetros cúbicos y así sucesivamente. La de 1 litro, la de 2 litros, la de 3 litros. O sea, para cada segmento un producto está segmentado en varios sectores. Por eso es muy importante el análisis de mercado. Si yo me quedo nomás en un segmento y no me voy compenetrando con los otros sectores, y probablemente los otros van a entrar en ese campo, ¿verdad? Y el estudio de mercado. Generalmente el estudio de mercado se hace a través de encuestas. El estudio de mercado, ustedes saben que para levantar un supermercado se hace un estudio de mercado. Cuánta gente podrían comprar, el nivel socioeconómico de la gente. Si todo eso cierra, ponemos un supermercado ahí, ¿verdad? Entonces, definir a través de encuestas, el estudio de mercado es muy importante. Realizar segmentación del público objetivo, investigación de la competencia, cuántas competencias tenemos cerca. Por ejemplo, verán el fenómeno de los supermercados que prácticamente le está desplazando a las panaderías barriales, por ejemplo,
ya prácticamente no hay panaderías barriales porque los supermercados agarraron ese segmento y bueno, nosotros producimos. Entonces, como la gente quiere ahorrar tiempo, entonces se va y compra todo el supermercado, ya no se va a la panadería. ¿Verdad? Lo mismo que los almacenes y otros negocios. Entonces, investigación de la competencia grande le está devorando al chico y así sucesivamente. Analizar toda información obtenida, informe final e inclusión en un estudio de plan de negocio. ¿Verdad? O sea, siempre es importante analizar nuestro negocio. Y el plan de mercadeo. Sí. Necesito que te quedes del otro lado para que se escuchen al Zoom también. Okay. Bueno, entonces miremos un poco el plan de mercadeo, ¿sí? El plan de mercadeo es un documento de presentación en donde se van a plasmar todos los estudios de marketing, ¿verdad? Marketing abarca 4 aspectos. Esto habla Porter. Michael Porter habla de esto, incluso habla en un libro sobre las 4 P's del mercadeo, del marketing, ¿verdad? Nos habla, por ejemplo, que las 4 P de una empresa, esto explica cuáles son los 4 elementos básicos que permiten explicar de una manera integral el funcionamiento del marketing. Primero, el producto. ¿Qué producto estamos ofreciendo? En segundo lugar, el precio. Y acá en el precio tenemos que ser muy cuidadosos con los costos, porque el precio está en función al costo. El costo es cuánto me cuesta producir este bien. En papeles, en serigrafía, en la parte de diseño, acá hay mucho valor agregado. ¿Cuánto me cuesta este bien? Y a partir de cuánto me cuesta este bien, yo le pongo un precio, ¿verdad? Por eso que la fórmula del precio es igual al costo más la utilidad que quiere ganar el empresario. Entonces, el precio es muy importante. Y a veces ahí se da una competencia, que la competencia se puede dar, donde tengo que definir muy bien en qué quiero competir. Si quiero competir en calidad o compito en precio. ¿Se entiende? Si yo compito en calidad, estoy compitiendo con un segmento que solamente al cliente le gusta la calidad. Va a pagar lo que sea, pero a él le gusta la calidad. Entonces, apunto a ese segmento, ¿verdad? La Ferrari, por ejemplo, la Ferrari hace 20 unidades de un modelo nada más. Y hace para Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y después ya no hay. Pues son exclusividades, apunta ya, tiene un segmento de mercado. No necesita mucho, entonces yo compito en calidad. Pero como es en nuestro caso, en las generales competimos en precio. ¿Quién vende a un menor precio? Y el que va a vender a menor precio, ¿quién le define? El costo de producción. Si a mí un lápiz me cuesta producir 1.500 guaraníes, no puedo vender a 1.400, tengo que vender a 1.500, a 1.600, 1.800 o 2.000 para poder ganar. Entonces me define eso el precio. El punto de venta, ¿dónde vamos a vender? ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿Qué músculos de mercado tenemos para poder llegar? Si yo produzco bien, tengo bajo costo, hago economía de escala, pero no tengo cómo llegar, cómo distribuir, tampoco me sirve. ¿Cómo puedo llegar hasta el último rincón de nuestra patria? Y la promoción, ¿verdad? ¿Cómo voy a promocionar? ¿Verdad? Ahí entra el merchandising, ahí entran las promociones. Cuando usted va a un supermercado y quiere conocer una marca, te hacen probar y así sucesivamente. Por eso, el plan de mercadeo, cuando se les pregunte, es esto, los 4 P de Porter. Producto, precio, punto de venta y promoción. Bueno, el plan de producción también tiene como objetivo describir las operaciones que hay que hacer para la fabricación del producto, ¿no es cierto? Especialmente si contamos con los recursos necesarios, recursos materiales, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, hoy en día también, un plan de producción, qué recursos necesitamos para producir, si necesitamos más mano de obra, más maquinaria. No es lo mismo hacer una masa a mano que una masa en una máquina, ¿verdad? Lleva más horas hombres de trabajo que la máquina que me hace rápidamente.
me hace un estándar. Entonces, en los costos de producción también, las gestiones del control de calidad, que siempre es importante hacerlo. El control de calidad es una parte muy importante dentro de los procesos productivos. Por eso cuando se hace el control de calidad y se encuentra que el producto está defectuoso, eso no sale al mercado. Eso no sale al mercado, queda como un costo y a veces algunas empresas eso entrega como parte. Por eso ustedes van a ver que las galletitas, por ejemplo, que vienen de fábrica y están averiadas, eso ya no se vende, queda para la empresa, ¿verdad? Y lo que hace la empresa después es darle a sus empleados como una bonificación, como un premio, pero internamente, ¿verdad? No se pierde tampoco, ¿verdad? Pero ya no sale porque el control de calidad, si yo veo un producto defectuoso, ya no voy a querer comprar. Y también las medidas de seguridad y de prevención de los riesgos laborales, ¿verdad? Esto también forma parte del plan de producción. Muchas veces cuando manejamos máquinas, tecnología, a veces pueden ocurrir accidentes, más todavía si tenemos una planta de producción donde manejamos plantas que pueden ocasionar pérdida de algún miembro, el brazo, los dedos, prever un plan de riesgo laboral. Y un plan organizativo especialmente para formar las habilidades que se necesitan a largo plazo para contribuir al crecimiento de una organización. Un plan financiero, este plan financiero es muy importante, es un documento que permite diagnosticar la situación financiera de una empresa, ¿verdad? Si estamos endeudados, de dónde. Para eso se usa una herramienta muy importante que se llama el cash flow o flujo de caja, ¿verdad? El flujo de caja es el que me va a determinar en qué momento voy a necesitar algún requerimiento financiero o un requerimiento de apalancamiento financiero. En qué momento voy a recurrir a un tercero que me pueda prestar dinero, no porque me voy a la quiebra, sino porque en ese momento puede que no tenga liquidez, pero tenga muchos activos, ¿verdad? Entonces es muy importante tener ese plan financiero a la hora de ejecutar un proyecto. Y siempre hacer el análisis FODA, ¿verdad? Ustedes ya conocerán esto, el análisis FODA, que habla de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, ¿verdad? Entonces tenemos en uno las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Por ejemplo, una fortaleza puede ser el gran universo de mercado en lo que queremos apuntar. Las debilidades pueden ser la gran barrera de entrada al mercado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando ya hay una empresa en el segmento que nosotros queremos entrar, por ejemplo, si queremos entrar en el negocio de la telefonía móvil, acá hay una barrera de entrada muy grande que ya tenés 4 empresas que están operando, ¿verdad? Entonces ahí tenés que entrar vos a marcar la diferencia para poder tener adhesión, ¿verdad? Entonces debilidades puede ser tu barrera de entrada, los costos, la escasez de mano de obra, etcétera, etcétera. Oportunidades, ver qué oportunidades de negocios hay, ¿verdad? Siempre hay oportunidades de negocio. Probablemente si no somos rentables en este sector, podemos ser rentables en otro sector. Y las amenazas, especialmente las amenazas vienen internamente cuando vos tenés, por ejemplo, un cocinero que es top 10, un buen cocinero, y después la competencia te dice, le voy a pagar más y te saca el buen cocinero y tu empresa puede ir a pique, o ya no es la mejor calidad, o ya no es la misma calidad, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que hacer ese análisis de amenazas FODA. Escuchaba a un gerente general decir que en la pandemia, ¿qué fue lo más difícil que ellos tuvieron que soportar en este proceso de pandemia? Y ellos dijeron que ellos lo que más cuidaron fueron sus recursos humanos. ¿Por qué? Porque los recursos humanos que ellos tenían, especialmente en el sector automotriz de esa marca, eran los más especializados en esa marca. Y que cualquier cosa ellos le cuidaban para que no tengan fuga y no se vayan a otra empresa a desarrollar su talento, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer esa digresión de este estudio FODA para ver dónde están las amenazas potenciales. Muchas veces las amenazas vienen cuando la competencia echa ojo a uno de tu personal estratégico o a tu personal clave
que vos sabés que ese sale y se te derrumba tu estructura, entonces cuidado con eso, hay que hacer siempre un buen análisis FODA. Por eso es importante crear un equipo de colaboradores, eso es muy importante, conocer los atributos de cada elemento del análisis FODA, identificar las fortalezas, determinar las debilidades, dónde están las debilidades, describen las oportunidades, reconocer las amenazas, definir las estrategias y hacer siempre una revisión final. Bueno, ¿alguna pregunta con relación a este tema antes de pasar al siguiente? ¿Alguien que quiera dar alguna opinión, algún comentario? ¿Dónde nacen los grandes emprendimientos? Exactamente. Muy bien. Es importante el plan de negocio. ¿Y dónde está nuestro fracaso? ¿Dónde está a veces nuestro fracaso? En que nuestro plan de negocio o está mal diseñado, ¿verdad? O no lo hacemos. Bueno, ok. Ahora pasamos al siguiente punto. Ustedes vieron que en Paraguay hay muchos muy buenos emprendedores que se imaginaron, soñaron, invirtieron y hoy son empresarios exitosos, ¿verdad? Entonces, siempre, como les decían, los grandes proyectos, los sueños nacen acá, se plasman en un papel y luego se hacen un plan. Bueno, ok. Ahí está, excelente. Gracias, Juni. Bueno, vamos a mirar un poco la competencia ética y social. Reconocer su deber hacia la comunidad, ¿verdad? Específicamente la participación social. ¿A qué le definimos? A la intervención de los ciudadanos en las tomas de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de las comunidades. Se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos más que en una concesión de las instituciones. Acá hay que ser muy precisos en las definiciones, ¿verdad? Crecimiento económico no es igual a desarrollo económico. Crecimiento económico significa que la economía creció. La torta económica ahora un poco más grande, es mejor. Pero desarrollo económico es cuando logramos crecer y desarrollarnos en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos mejor educación, mejor salud, mejor estándar de vida, calidad de vida. Eso es desarrollo económico. Por eso que los países que han puesto mucho énfasis en la educación han logrado dar ese salto de calidad de un país con crecimiento creciente a un país en vías de desarrollo. Imagínense que nosotros tenemos un potencial demasiado grande con el tema del desarrollo económico. Imagínense las fortalezas que tenemos. Tenemos 2 hidroeléctricas que hacia eso apunta, ¿verdad? Al uso de la energía no renovable, como es la energía eléctrica, ¿verdad? Paraguay tiene ese potencial demasiado grande que eso es lo que se viene en materia de futuro, ¿verdad? Ya prácticamente el combustible fósil, los combustibles van a ir perdiendo terreno y se estima que en los próximos 10 o 15 años ya vamos a estar conviviendo con lo eléctrico, con los derivados del petróleo, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta ya lograr que todo el parque automotor sea eléctrico. Entonces, la participación social es demasiado importante. Cuando nosotros hablamos de participación social, es cuando intervenimos en las decisiones que se van a llevar adelante por nuestras autoridades.
Y ahí yo veo un poco, o ustedes me van a corregir, ahí yo veo un poco de déficit en nuestra ciudadanía, ¿verdad? No participamos mucho. Y se convoca a un conversatorio y aparecen 10 personas. O hay un conversatorio y no se va nadie, ¿verdad? Entonces, generalmente los conversatorios son espacios donde se discuten y se debaten temas centrales que nos pueden definir la vida más adelante, ¿verdad? Entonces, la participación ciudadana, por eso dice, respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de las comunidades. Son aquellas iniciativas sociales en las que las personas toman parte consciente de un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo determinadas causas que dependen de su realización en la práctica, del manejo de estructuras sociales y del poder, ¿verdad? Porque vemos que la participación social, por ejemplo, tuvimos casos de intendentes que llaman a sus ciudadanos y dicen, bueno, vamos a hacer un presupuesto participativo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? Y ahí la comunidad le dice, nosotros necesitamos plazas, necesitamos calles, necesitamos recolección de basura, necesitamos que nuestras ciudades estén limpias. Nacen los requerimientos, lo que se llama las tormentas de ideas o las lluvias de ideas. Y de ahí se van estableciendo las prioridades. Entonces, ahí hay una participación ciudadana. Eso en la planificación. Y luego en la rendición de cuentas, lo mismo, participa de la rendición de cuentas. Pero usted, señor intendente, se comprometió en limpiar las plazas y no lo hizo. Bueno, entonces ya es un punto negativo, ¿verdad? Entonces, la participación ciudadana es muy importante en todo proceso democrático. No se practica mucho, ¿verdad? Pero sería bueno poner en ejercicio estas barbas, como se dice, en remojo, para ir ejercitándonos en la participación ciudadana. Yo suelo ver los argentinos, por ejemplo, vean, fíjense nomás, los argentinos cuando hay un problema social, van toditos, se van toditos. Ahí fuerza a una participación social. Fuerza, así mismo. Y nuestras autoridades mismas A veces. no dan Sí. una opción para esta participación social. Entonces, por eso nosotros no tenemos tanta y estamos ya nosotros arraigados en este sistema donde Así mismo. no podemos opinar lo que dice la autoridad o lo que hace la autoridad. Entonces, Así es. socialmente estamos nuevos ya bajo Un condicionamiento, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué vos hablas? Así mismo. O si vos hablas, está en mi contra. Claro. ¿Se Ya te entiende? marco yo, Claro. autoridad. Sí, yo ya te marco, exactamente. Y vos ya quedaste anulado, ¿verdad? Entonces, es cierto, es muy importante instalar. Eso lleva un proceso de culturización. Si ustedes leemos un poco los libros en sociología, habla de que eso lleva un proceso de culturización. ¿Qué significa eso? Desde la escuela, desde la formación inicial, ya ir formando esa conciencia participativa en todos los sectores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente ahí ya van naciendo y van creciendo esos chicos y eso probablemente va a llevar unas cuantas generaciones poder tener ya insertada esa cultura dentro de la mentalidad de la gente, tanto de los líderes, tanto de los gobernantes como de la ciudadanía en general. Bueno, también la igualdad y la equidad, ¿verdad? Son conceptos muy importantes. La igualdad es una idea de cómo debería ser el trato personal y social, dice. Mientras que la equidad es una realidad que implica el reconocimiento de características y condiciones personales y sociales para la aplicación de la igualdad y que ésta sea justa. Muchas veces, cuando hablamos de igualdad, somos iguales ante la ley. Así dice la Constitución, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley. Eso dice la ley. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces no es tan así, ¿no es cierto? Tenemos ese problema de que
algunos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Entonces, es muy importante la igualdad. Lo que pregona es que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos deberes, las mismas obligaciones. Somos iguales ante la ley. Sin embargo, la equidad, que no necesariamente es igualdad. La equidad es un término económico que se usa en finanzas, en hacienda pública, que se llama equidad. ¿Qué significa eso? Que una de las funciones primordiales que tiene el Estado, una de las tantas que tiene, una de las funciones primordiales que tiene el Estado es la de ver que la distribución equitativa de la renta y la riqueza. Ese es el rol del Estado, ¿verdad? La igual repartición de la renta y de la riqueza. Entonces, ¿qué significa eso? Que aclara el texto, dice, de Leroy Miller, dice que no es equidad, no es igual a igualdad, porque la equidad es cuando el Estado lo que trata de hacer es que la brecha entre el que tiene mucho y el que tiene poco sea cada vez menor. Esa brecha entre el que tiene mucho y el que tiene poco sea cada vez menor. Entonces, la equidad, por ejemplo, si, por ejemplo, exactamente equitativo, darle al que tiene mucho, al que genera mucha riqueza, le grabás más, y al que es pobre le grabás menos. Y eso no ocurre en nuestro país, ¿verdad? ¿Quién es el que más paga impuestos? El consumidor, ¿verdad? El consumidor a través del IVA, es universal, ¿verdad? Y el rico, que nosotros por ejemplo tenemos el IRP, que grava la renta, pagamos todos, ¿cierto? Pero no hay un impuesto al patrimonio, como tiene Argentina, por ejemplo. Imagínense que nosotros tengamos que pagar un impuesto por el patrimonio que tenemos, por cada casa, por cada vehículo, por cada maquinaria, por cada acción, por cada inversión que hagamos. Entonces es otro esquema, ¿verdad? Entonces hay que buscar siempre esa equidad, ¿verdad? Y por otro lado tenemos también cuestiones de que prácticamente hay un gran porcentaje de personas que viven en la pobreza y un 5 a 6% que viven en la extrema pobreza. La extrema pobreza son aquellas personas que viven con $1 por día, $1 por día. Y los pobres, que aproximadamente tenemos 20%, sumados los dos tenemos casi 26% de pobreza en nuestro país, sumada la pobreza extrema con la pobreza. Entonces, equidad, ¿verdad? Tenemos personas con un elevado nivel adquisitivo, con mucho patrimonio, y no hay un efecto derrame hacia los sectores más vulnerables. Entonces, cualquier economista de cualquier corriente del pensamiento diría, y bueno, ¿y por qué no le grabamos la riqueza? ¿Por qué no grabamos la riqueza? Y esa riqueza, ese impuesto que generamos por la riqueza, vamos a distribuirle a los más pobres. ¿Se entiende? Entonces, a eso debe apuntar un Estado con equidad, ¿verdad? Grabarle a los que están generando riqueza para darle a los que no tienen riqueza. Entonces, ahí se consuma lo que es la equidad. La equidad no significa que todos seamos iguales, ¿verdad? Sino que la brecha entre el que tiene mucho y el que tiene poco sea cada vez menor. Bueno, un ratito. Bueno, también el conocimiento y cuidado de sí mismo se refiere a acciones y actitudes que usamos para contribuir de manera consciente al mantenimiento del bienestar en general y la salud de cada persona. El sentido de pertenencia de la comunidad, también es importante instalar ese sentido de pertenencia de la comunidad, en donde es un sentimiento de identidad que el individuo genera con la comunidad con la que interactúa para alcanzar metas en común, ¿verdad? El sentido de pertenencia se refiere al sentirse parte del grupo o de una sociedad, y su origen está generalmente en la familia, pues en el primer grupo al cual pertenecemos.
En nuestro país por lo menos el sentido de pertenencia tenemos. Cada ciudad, cada población, cada característica tiene su sentido de pertenencia. Les cuento una anécdota, por eso es importante. Cuando se van a trazar políticas públicas, siempre es importante hacer ese estudio y mirar también el aspecto cultural. Se iba a implementar en el Ministerio de Educación y Ciencias, se iba a implementar una política pública de alfabetización de la comunidad indígena. Ahora está en ciernes una ley que les va a dar derechos laborales a los indígenas. Es decir, de cada 10 que vos contratás, uno tiene que ser indígena, así como ya tenemos una ley para los de capacidades diferentes, ¿verdad? Entonces también hay una ley que va a salir que habla de que por cada 10 contratos que haga una institución, uno tiene que ser indígena. Bueno, vamos a ver si se puede lograr eso. Pues les cuento una anécdota. Cuando se iba a hacer la alfabetización de la comunidad indígena, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se le designó a un maestro preparado para que les vaya a alfabetizar. Fue el maestro, ni pelota le dieron, ni le recibieron, le ninguneó al maestro. Nadie quería saber nada del maestro. Entonces se habló con el cacique y el cacique dice, enséñame a mí que yo le voy a enseñar a ellos. Entonces cambia la estrategia, ¿verdad? Ya no es tener 50 indígenas en un aula educando, sino que hay que educarle primero a los caciques, a las cabezas, y ellos transmiten a su gente, porque esa es la manera cultural de organización que ellos tienen. Sí. Sí. Ahora, no podés agarrarle a un profesor y darle a una comunidad indígena. Claro. Y decirle, claro, no, él le va a enseñar a usted, no le va Sí. a alfabetizar a usted. Eso se hace una preparación previa. En Brasil, Sí. las comunidades indígenas tienen alfabetización, tienen escuela, hablan perfectamente el guaraní, que nosotros hablamos, Sí. y hablan el portugués. Sí. Vienen, enseñan maestros y vienen, enseñan también miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, también en otra ocasión, en otra oportunidad. Sí. Entonces yo creo que está mal planteado, muy buena la idea. Puede ser. Pero mal planteado. Ahora, Muy mal planteado. Cuidado esto de la ley de contratar a un indígena por si no está preparado. Por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Sí. Y fíjense que está en ciernes esa ley, ¿eh? Y es cierto lo que dice el compañero. Porque hay que preparar Claro. el esquema, no se puede quitar nomás y no se designa un profesor y darle este borde que tenga que Claro, y así se planteó. Y hay que hacer una previa, claro. crear el contexto, Así mismo. crear el ambiente social para que se dé eso y se pueda dar resultados. Si no, Totalmente. Totalmente, así mismo, se planteó mal y fue una política pública bastante errónea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se fueron en seco pensando que eran condiciones normales, pero hay todo un contexto cultural, como dice el compañero, ¿verdad? Que hay que respetar. Claro, que hay que respetar. Sí. Imagínense, claro. Imagínense que dentro de poco tengamos que hacer tareas con de comunidades originarias, ¿verdad? Ellos tienen su cultura, su forma de trabajar, su forma de alimentarse, todo un contexto, ¿verdad? Entonces es muy complicado. Bueno, ok. Bueno, el manejo de la resolución de conflictos también es muy importante. El manejo de conflictos es un proceso en el cual se gestiona un desacuerdo. Generalmente hay un desacuerdo y eso implica, ¿verdad?, gestionar una resolución de conflictos entre varias partes con el propósito de minimizar el impacto negativo del problema, aliviar la tensión entre los involucrados y alcanzar un acuerdo satisfactorio. Factores esenciales para el buen manejo de conflicto. Primero, mantener la calma, ¿verdad? En un conflicto siempre mantener la calma. Como dice, se estudia mucho en negociación, el interviniente tiene que subirse al balcón. ¿Qué significa eso? Abstraerse de la situación y mirar desde arriba, ¿verdad? Entonces, mantener la calma.
es muy importante en el manejo de los conflictos. Contar con un mediador, eso es muy importante también, que pueda articular los distintos pedidos y ver las posibles soluciones. Conversar con los implicados, dialogar con cada sector, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, ¿verdad? Imagínense cuando se está peleando, por ejemplo, el presupuesto del sector educación, por ejemplo. Ahí le tenés a los docentes, le tenés al sector del ministerio, los directivos del MEC, tenés al Congreso Nacional, tenés una tripartita ahí que tenés que saber lidiar y tenés que saber resolver conflictos. Investigar el conflicto, cuál es el origen de ese conflicto para poder atacar, porque acá siempre es importante atacar el problema, no a la persona. Marcar un objetivo claro a dónde queremos llegar con esta resolución y hacer una negociación, ¿verdad? Hacer una negociación. Siempre en una negociación uno cede algo, el otro también y llegan a un acuerdo saludable. Buscar soluciones y siempre dar seguimiento a esos problemas. Y la mejor arma para esto es el diálogo, es la mejor herramienta para resolver los conflictos o los problemas que se puedan suscitar en un grupo, en un contexto social. Si hablamos de conflictos familiares, uno de los más habituales y duros son a veces los divorcios, las separaciones, por eso siempre es importante el diálogo. Normalmente ante una situación así es recomendada la figura de un mediador. En todos los aspectos de la vida siempre es importante contar con un mediador de conflictos. Bueno, ok, vamos a pasar a la siguiente lámina. Sí, por favor, a Johnny. ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Alguna inquietud? Generalmente el tema participativo es muy importante porque nos ayuda un poco también a que nosotros nos involucremos. Y a veces no nos involucramos porque no tenemos mucha información, ¿verdad? Por eso hoy en día tenemos una ley de la información pública, en donde podemos ver, inclusive tener acceso a informaciones estratégicas de cada institución pública, por ejemplo, donde debe publicar sus nóminas, sus gastos, sus inversiones, sus obras. Entonces uno puede ir midiendo sin más trámite entrando en la página web a través de la ley de la información pública. Eso era impensado hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque todo se manejaba entre cuatro paredes y nadie daba una información clara. Por lo tanto, el ciudadano no sabía, estaba ausente y cuanto más información tenemos, más capacidad de participación tenemos, ¿verdad? Gracias, Jonathan. Más capacidad de resolución tenemos. Bueno, vamos a mirar un poco ahora la administración social, identificando los códigos y los principios del cargo electivo. Un cargo electivo es de elección popular, cuando el ciudadano es investido de una confianza, donde se le entrega el poder, ¿verdad?, para poder administrar la cosa pública, por ejemplo. Entonces vemos que la promoción de la integración de la comunidad. La promoción comunitaria es un proceso de capacitación democrática continua. Es el que las personas analizan sus problemas, buscan soluciones e intervienen en las decisiones que les afectan, lo cual desarrolla la conciencia de sus cualidades y potencialidades y les permite asumir la responsabilidad. La participación comunitaria optimiza la protección de los participantes de la investigación, mejora las percepciones de los investigadores en cuanto a las metas de investigación y mejora la forma en que se diseña la investigación. Es muy importante la integración comunitaria, ¿verdad? Porque ahí está la base. Hoy en día ya nos conocemos todos, en una comunidad se conocen todos, saben quién puede ser un líder potencial, a quién se le puede confiar, sabemos qué puede hacer, qué es lo que promete, qué es lo que no promete, para poder entregarle el voto y pueda acceder al poder, ¿verdad?
También eso lleva aparejado la promesa o ver la situación de solucionar problemas y de las peticiones significativas. La solución de los problemas en la etapa final de un proceso complicado, para que podamos hablar de una solución, debemos suponer que la conclusión es positiva y que todo el problema ha quedado en el pasado. Existen muchos tipos de conflictos y muchas formas de solucionarlos. La resolución del problema es un proceso mediante el cual encontramos una solución a un problema o a un conflicto. Existen muchas soluciones posibles para resolver el problema, por lo que es importante aplicar un proceso resolutivo de los problemas que nos lleve a encontrar la mejor solución. Siempre, por eso, la resolución de los conflictos, y más cuando se trata de un contexto comunitario, es mejor. Por eso es importante el análisis crítico del entorno. El análisis del entorno implica la elaboración de un plan de acción en el que se incluyan las medidas a llevar a cabo para sacar el máximo partido de las fortalezas que tiene una empresa o una sociedad, y por otra parte para abordar las dificultades o problemas que el análisis pueda poner de manifiesto. Por eso hay que hacer una identificación de las soluciones, un buen análisis del entorno, especialmente cuando vemos, cuando vamos a llevar adelante un proyecto social y hablamos de la participación. Siempre es importante hacer el árbol de problemas. Siempre cuando vamos a llevar adelante un proyecto, hacer el árbol de problemas. ¿Cuál es el árbol de problemas? A partir de cuáles son los problemas críticos, los focos de problemas en una comunidad, ¿verdad? Falta de agua, falta de buena iluminación, inseguridad, muchos problemas que aquejan a una comunidad, ¿verdad? Hoy en día que vemos a diario la inseguridad es un tema transversal para todos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde la participación comunitaria para poder mitigar eso, ¿verdad? He conocido comunidades que se han organizado, que si entra un ladroncito en la zona, a palo le sacan, ¿verdad? Pero son vecinos organizados. O de repente hacen la denuncia, viene la policía, o sea, se agrupan y persiguen un objetivo en común para buscar esa solución de ese problema de inseguridad que está en ciernes. Entonces, lo que generalmente se hace es el árbol de problemas para ver cuáles son los problemas críticos que aquejan a la comunidad. Ejemplo, la inseguridad, falta de agua. ¿Qué podemos hacer para que el agua llegue a toda la comunidad? ¿Qué podemos hacer para que la plaza esté limpia? ¿Qué podemos hacer para que si no hay plazas podamos tener un espacio donde esparcirse socialmente, donde la gente pueda ir a esparcirse? Eso implica también manejo de calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, ver un poco el árbol de problemas. Luego de eso, fijar las prioridades y después, en una tercera instancia, ver de dónde vamos a sacar los recursos para poder llevar adelante ese proyecto comunitario que queremos hacer. Yo he conocido, por ejemplo, casos en que la comunidad se organizan, dicen, bueno, este es nuestro problema, vamos a presentarle al intendente, y el intendente le dice, bueno, yo te voy a colaborar con tanto para que vos puedas tener tu circuito cerrado, o puedas tener tu provisión de agua, o puedas tener un camino mejor. O sea, siempre hay alguien que te va a ayudar, puede ser el municipio o puede ser también la gobernación, por ejemplo, ¿verdad? La gobernación también apoya. He visto casos en que proyectos comunitarios fueron financiados 30-40. 30% el municipio, 30% la gobernación y 40% ellos con actividades propias lograron solucionar ciertos problemas porque la comunidad se unió para mejorar el servicio de transporte, por ejemplo, o el servicio de agua, por ejemplo, o el servicio de seguridad. Entonces, proyectos en beneficio de la comunidad que son muy importantes. Por eso, poseen componentes socioeconómicos que ayudan a disminuir los índices de pobreza existentes, a promover el desarrollo del escenario turístico rural, a revalorizar la cultura, a proteger los recursos naturales,
y a generar una actividad turística sostenible. Son el conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones de la comunidad. Se fundamenta en la colaboración de los integrantes de la comunidad. Siempre también he conocido casos en donde se forma una comisión y se pelean todos entre ellos y no se van a ninguna parte. Entonces ahí entra resolución de conflictos, ¿verdad? Se pelean todos entre ellos y en vez de lograr algo comunitario se dividen todo y no hay arreglo, no avanza, ¿verdad? O de repente tenemos casos de intendentes que por una mala gestión no están recibiendo recursos para llevar adelante planes de desarrollo comunitario. Entonces son cuestiones que de ambos lados se pueden ir mirando y se pueden ir resolviendo. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el particular? ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Ok. Es interesante porque nos ayuda a mirar un poco en un contexto más de liderazgo. Yo suelo cuestionarme, ¿verdad? Suelo hacerme esta pregunta, suelo ver, como yo estoy en el Ministerio de Hacienda, veo mucho los números y veo a veces intendentes que han llegado con un gran voto popular al poder, ¿cierto? Llegaron, pero que después por el camino se fueron desvirtuando y o mal asesorado o desconociendo o encerrándose en ciertas ideas, no dando participación. Entonces queda ahí como el inútil, el inoperante, el que no supo luego resolver el problema. Entonces es muy importante fomentar la participación, ¿verdad? Si ustedes alguna vez llegan al poder, llamen a una audiencia pública y pregúntenle a su comunidad cuáles son las necesidades más reales, cuáles son las necesidades prioritarias. Sabemos que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces, para poder saber y establecer prioridades, qué es lo que vamos a atacar, por dónde vamos a comenzar. Entonces, a eso se llaman políticas públicas. Entonces, ver un poco esa parte y a veces el desconocimiento, porque ¿quién es el que llega al poder? Generalmente el caudillo, llega el líder carismático, es el que llega, pero muchas veces llega al poder y se marea o no sabe transmitir. Sí, exactamente, es cierto. Así mismo. Llegando a la gente, ganando las elecciones, pero ganar las elecciones es una cosa y administrar la cosa pública. Es otra cosa, sí. Entonces, ser un buen administrador, aparte de un buen político, es importante. Sí. Y no solo eso, sino que también saber tener conflictos. Por ejemplo, sí, señor. Manejar el análisis de problemas que surjan. Manejo de conflicto. Una vez fuimos a Mariscal Estigarribia, hace 15 años atrás, ya no están mal los protagonistas, por eso me atrevo a contar. Y fuimos a Mariscal Estigarribia a difundir la ley de contratación, la nueva ley de contrataciones públicas en el 2003. Sí, 2003, casi 20 años ya. Bueno. Y sí, 20 años, 2003. Fuimos a difundir la ley 2051 de contrataciones públicas. Y allá en el fondo se sentó un señor enorme, cabello blanco, y levanta la mano, explicamos todo lo que es la ley, todos los detalles, ¿verdad? Y sale, levanta la mano y dice, sí, adelante señor, ¿qué quiere opinar usted? Y dice, bueno, yo quiero que me enseñen el camino a la cárcel porque yo no pienso cumplir con esta ley. Y nos quedamos así medio choqueados, ¿verdad? Porque viniendo, y después, averiguando, era el intendente de ese distrito. Entonces, comenzamos mal, ¿verdad? Comenzamos mal porque imagínense que un mismo intendente mismo está diciendo que no va a cumplir con la ley, cuando que el principio rector de la democracia es el respeto. La democracia no es libertinaje. Por eso la libertad no es libertinaje. La libertad, mi libertad termina donde comienza la tuya. ¿Se entiende? O la tuya, mi libertad.
Entonces yo tengo que ser libre, pero respetando a mi semejante, ¿verdad? Entonces, y respetando las normas jurídicas, para eso están las reglas del juego. Ese es un Estado democrático, un Estado de derecho. Entonces, eso pasó en una comunidad. Y otra comunidad, ese me tocó hacia el sur, fuimos a difundir la ley de royalties. No, perdón, fue una CIDE. Royalties ya estaba en vigencia. Y fuimos un viernes y quedamos para el sábado porque la capacitación era viernes y sábado a la mañana. Y terminada la capacitación, viene un intendente y nos dice, yo les invito a una carrera de caballo. Ah, bueno, nosotros nunca participamos en una carrera de caballo, no fuimos. Entonces, si quieren apostar, por favor, adelante, acá todo es amigo, todo amigo era, ¿verdad? Ganadero. Saca una chequera del intendente y leo ahí, Banco Nacional de Fomento, royalties. Y le digo, yo agarro y saca 5 millones de guaraníes apostando. Miro yo así y veo así, era la chequera de royalties, una chequera oficial. ¿A qué quiero llegar? Que muchas veces cuando llegan al poder piensan que el recurso municipal es la billetera de él, el propio. Entonces, mal administran y después no pueden justificar. Y hoy en día, con los controles que existen, hoy en día si vos no rendís cuenta y no estás en regla, no te transfieren fondos. ¿Y quién termina perdiendo y pagando los platos rotos? La comunidad, ¿verdad? La comunidad. Entonces, son cuestiones que... Sí, totalmente. Sí. La familia que gana cree que la ciudad es suya. Sí, exactamente. Y entonces el intendente cree que toda la ciudad es de él y el Exactamente. es de él. Así mismo. Posteriormente se crean los conflictos con los concejales municipales. Exacto. En la gobernación también puede pasar. Así mismo. Por eso yo creo que este espacio es muy importante para formar líderes. Este espacio es fundamental para formar líderes, porque buenos líderes nos van a llevar a buena gestión. ¿Por qué? Porque ya van a entrar con conocimiento de causa. Hoy en día llega el intendente, tiene 10 asesores y los 10 asesores le asesoran y le asesoran mal otra vez. Entonces es muy difícil a veces. ¿Por qué? Porque él tiene asesores, porque él mismo no conoce todos los campos de acción, ¿verdad? Entonces se rodea de asesores. Entonces, como dice el compañero, este espacio debe ser una escuela de formación para futuros líderes políticos en nuestro país. Qué lindo sería que un exalumno de acá que acceda al poder aplique los conocimientos. Esa es la idea, sí, señor. No es justamente el tema, vamos volviendo más Sí. a los temas municipales o de gobernación. Sí. Todo ya no pasa más dentro del Estado, pero dentro del Estado pasaba mucho también, pero justamente lo que te enfrentaste hace 20 años atrás, ¿verdad? Sí. No solamente con ese intendente, sino con directores de ente, con jefes, que obviamente eran caudillos y lo que ellos decían se tenía que hacer, pero cuando vino la reglamentación y el cuadrar el sistema jurídico, administrativo, ¿verdad? Es donde se confunde mucho. Y los asesores muchas veces hacen todo lo correcto por el hecho de conocimiento, o sea, no tienen conocimiento para asesorar el tema administrativo, sino lo jurídico, por ejemplo. Sí. Lo jurídico administrativo es otra cosa, de lo que es derecho administrativo. Exactamente. Y el derecho administrativo, la primera materia que tiene que dar un líder es derecho administrativo, porque hay dos principios muy importantes. El primero, que el interés general debe primar sobre el particular. O sea, el interés general debe primar sobre el particular. Y el segundo es que todos los actos administrativos deben estar escritos, por escrito, deben estar autorizados en una norma jurídica. Si yo le voy a pagar un viático a ella, tengo que autorizar a través de una resolución, ¿verdad? Tengo que a través de una norma jurídica hacer la autorización. Entonces, lo que en el derecho administrativo se conoce que lo que está escrito está permitido, sin embargo en el derecho privado es lo que no está escrito sí está permitido.
en el derecho administrativo es al revés. Todo lo que podemos hacer tiene que estar escrito en alguna parte. No está escrito, no se puede hacer. Recuerdo una vez un maestro nuestro decía, derecho administrativo, sí. ¿Se puede hacer esto y está escrito en alguna parte? No, no se puede hacer. ¿Se entiende? Entonces, muy importante, otro principio de derecho administrativo es que todo lo que se puede hacer debe estar debidamente autorizado en una norma jurídica. No hacían la Bartola nomás y nada. Después hay consecuencias, porque ustedes saben que hay una ley muy vieja, que es la Ley de Organización Administrativa, no sé si conocen, hay una ley antiquísima, es del año 1909, está vigente todavía en algunos artículos. Muchos artículos ya quedaron derogados, algunos por la Ley de Contrataciones y otros por la Ley de Administración Financiera y otros por la Ley de Jubilaciones. 3 leyes le derogan en parte a la Ley de Organización Administrativa. Ni siquiera tiene número, pero se llama Ley de Organización Administrativa del año 1909. En esta ley sigue vigente y ahí crea las 2 figuras más importantes dentro de la administración pública. El primero, que es la figura del ordenador de gastos, y el segundo, el habilitado pagador. Los 2 tienen funciones realmente indelegables. El ordenador de gastos puede delegar la función, pero no puede delegar la responsabilidad. ¿Se entiende? El ordenador de gastos. ¿Quién es el ordenador de gastos? La máxima autoridad de la entidad, el ministro, el presidente de ente, el gobernador, el intendente. Él es el ordenador de gastos. Él no puede decir, se malversó fondo y yo no sabía. No, porque él es el ordenador de gastos. No puede pasar por encima. O por delegación, a veces delega en otra persona, pero no delega la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo de la persona, del ordenador de gastos. Y el habilitado pagador, que es la figura del que firma concomitantemente con el ordenador de gastos igualmente, ¿verdad? Entonces tenemos 2 figuras que están bien establecidas en la Ley de Organización Administrativa, que está vigente hasta ahora. Ustedes saben que antes la ley era de organización administrativa, de organización financiera y la Ley de Organización, no me acuerdo si era judicial, eran 3 leyes. No tenían número. Y en esta Ley de Organización Administrativa van a encontrar esa ley en la página web del Ministerio de Hacienda. Es una ley ya con hojas muy ajadas, pero se entiende, ¿verdad? Sí. Cuando delega esa función a Sí. esa persona con su firma ya puede ejecutar. Sí. No. Con su firma puede ejecutar. Por eso él tiene. Así mismo. Supongamos yo soy intendente y le designo a ella como mi ordenador de gasto alterno, ¿verdad? Entonces, pero yo asumo toda la responsabilidad. O sea, por eso que este es un cargo de confianza, un cargo de confianza. Este cargo no puede ir a concurso porque ella es mi confianza. Entonces yo reposo en ella, ¿verdad? Entonces ella es la que toma las decisiones, asigna el presupuesto, asigna los pagos, registra los ingresos, y ejecuta el presupuesto. A la hora de rendir cuenta, yo soy el responsable. Esa es la figura del ordenador de gasto y el habilitado pagador. Es un poco complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene sus bemoles. No podemos decir yo no sabía. Pero digamos, es complejo porque Sí, muy complejo. bajo esa figura de confianza muchas veces entra gente que Exacto. mayormente no maneja el ámbito estatal. Exactamente. Sí. Y yo más por mi confianza, pero yo no sé si mi confianza conoce las reglas de juego, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Yo sé que ella no me va a joder, pero lo que tengo que saber es si ella conoce la cancha, conoce exactamente, así mismo, si está haciendo las compras, así mismo. Sí, señor. Así es. Ahora, por ejemplo, se cambia la ley de contrataciones públicas, viene una nueva ley de suministros y ahí también hay mucha responsabilidad. Ahora el Estado va a tratar de comprar más eficientemente, ya no va a comprar, porque vos hoy un día una botellita de agua en una institución cuesta 20.000 guaraníes, en otra institución cuesta 7.000 guaraníes.
una disparidad. Así mismo. Y ahora se va a hacer compras por dinero, se llama la figura que se crea en la ley y es tratar de unificar todos los precios porque IPS compra un precio, Salud Pública compra otro precio, Clínica compra otro precio, entonces tener una penicilina, IPS paga 50.000, el otro paga 25.000, el otro paga 10.000. O sea, lo tenemos. ¿Verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que como son compras anatómicas, entonces ellos buscan cada uno su precio de referencia. Sí, Nosotros usamos como referencia los precios, ¿verdad? sí, señor, así mismo. Y entiendo yo que eso también perjudica bastante a todas las obras del Estado. Sí. ¿En qué sentido digo? En aras de hacer menos precios, estamos evitando también la calidad del producto que estamos adquiriendo como Estado. Tal el caso que fueron las escuelas que cayeron sobre la criatura, Así mismo. Sí. provistas que tenían todo usado. Sí. Y vamos Sí. a ser sinceros, uno demuestra, inclusive, y es algo, tuve el atrevimiento de empezar a leer sobre el tema de los bolígrafos. Lo que adquirimos nosotros somos chinos. Sí. Y había un artículo que fue, para mí fue vislumbré que no lo pasaba. China, hace 3 años atrás, tomó como una afrenta nacional que tenía que hacer el de componente más importante del bolígrafo que es la puntita. Ellos hacen una exportación de $8 millones no más de esa puntita. Nada más, no hay mucho, ¿verdad? Claro. Lo que hacen son Japón, Alemania, Estados Unidos. Que había unos cuantos que no me acuerdo. Pero ¿qué conllevaba el hacer bien la puntita del avión? Había cierta una tecnología que tenía detrás, ¿verdad? Y dentro de hasta el tema de los pases tenía que ver. Entonces, ¿qué pasa con el PIB que compramos que escribe espectacular con el que tomamos de China? La puntita. Entonces, mira. Compramos más barato. Sí, increíble. Increíble, ¿eh? Muchísimo que tengo que ver. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo me voy? También esa ley tiene que tener unos parámetros, ¿verdad? Y nosotros tenemos las unidades de contratación. ¿Sí? Sí. Ahora, también tiene que haber un esquema de cómo hacer un perfil de lo que se va a adquirir. El producto. Claro. El producto. ¿Sí? Exactamente. Otra cuestión también que nos atrasa muchísimo el tema de sola tiene que ser nacional. También. Limita mucho. Limita mucho. Tiene un poder gigantesco, ¿verdad? Y él hizo que todas las cuestiones, las telas tienen que ser de Producción nacional, sí. Y cada día ahora hace más de no sé cuántos años que no hace ningún metro de tela de su tela. Manufactura pilar. Sí, sí, ellos traen de otro lado. Sí. Y la calidad de los productos traen ahí. Sí. Sí. Ahí está, por ejemplo, la participación social. Por ejemplo, ¿verdad? Sabemos lo que ocurre en manifestable. Me gustó ya eso. ¿Quién salió a hablar de Me gustó la ya. harina transgénica esta que se pusieron? Sí, totalmente. No sé si hay algún interés comercial en el punto, ¿verdad? Pero hay que ver si es o no tóxico para que quién salió a decir esto no era así, voy a decir, a dar la cara. ¿Y por qué no dar la cara? Así mismo. Yo creo que ahí lo que debate mucho la participación en tantas cosas que leemos y escuchamos y decimos, nadie habla al respecto. Así mismo, así Es mismo. increíble. Y no porque el negocio de 10 tenemos que callar los 7 millones. Claro. Que nos puede perjudicar los 7 millones. Claro. Sobre todo, Sí, en política, sí, vos te vas a pedir voto. sí. Y vos como candidato hacer unas grandes barrabasadas comunicacionales, marketing, presupuestario, unos errores gigantescos. Si vos no te vas a decir a tu votante, yo quiero que vean a tu lugar en mi gobierno, a tu votante no le importa lo que vos hayas hecho. Nunca te va a decir, mira que este camino que está yendo está mal. En cambio, si vos le das un compromiso de tu parte, ese promesero, como se dice, en este mundo más te digo, ¿verdad? Si vos sos promesero, el tipo se ocupa de auditar tu propia carrera política, tu propia campaña, porque él está interesado. Claro. ¿Qué es lo que le quiero decir? El interés. Claro, el interés que hay detrás, claro. El reciclo.
Claro, decía luego... Y a eso nos vamos, por Sí. ejemplo, muchas leyes inclusive que se crean a conveniencia Sí. de un sector, o muchos lo que asumen, estamos hablando de los impuestos, y vamos a ver la Cámara Alta y la Cámara Baja de los ingleses, donde los ricos van a cuidar siempre sus intereses Claro, claro, en detrimento, pues, no importa, del pueblo. claro. Entonces, siempre que se elija a quien tiene mayormente que cuidar sus bienes o sus propios intereses, no se va a crear una ley para generar para el pueblo. Ese es uno de los mayores factores donde los senadores y Claro. diputados justamente llegamos. Generalmente se pergeñan leyes que defienden sectores, claro, O muy muchas veces sectorizados. inclusive esos mismos se candidatan Sí. para defenderlo. Yo Exactamente. Este es mi grupo. Claro. Vamos a nosotros a la Cámara para defender nuestro interés. Por ejemplo, claro, Por ejemplo. así mismo, Ocurre poco. totalmente, totalmente. Pero tampoco hablamos de la extrema, ¿verdad? De tratar de incendiar todo. Claro. Sino crear un equilibrio. Un equilibrio, claro. Porque los extremos son malos siempre también. Entonces, un equilibrio. Así es. No, es un tema apasionante, realmente, y amplio, ¿verdad? Así es que da para el debate. Bueno, creo que con esto terminamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a ustedes y que por el aguante, por la participación, realmente muy rica, una experiencia única, entonces les agradezco. Yo estoy muy contento por este espacio, porque acá se forman los líderes, ¿verdad? No hay una universidad para líderes políticos, no hay. Cada uno fue formándose en su área, y lo que aprendió por la calle y todo eso, pero acá es donde vamos a encontrar ese norte del deber ser, de cómo tiene que ser, ¿verdad? Entonces, crear cultura es hay países que le han tomado 25 años, 2 generaciones, culturizar, o sea, ir cambiando la mentalidad, ir cambiando estructuras. Y eso tiene que ir acompañado también de la educación. Bueno, les agradezco mucho y bueno, dejamos acá entonces y fue realmente un placer compartir con ustedes y quedo siempre a vuestras gratas órdenes. Muchas gracias.